Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Cocina con Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os voy a presentar una receta muy rica, que es la receta de los pestiños, y la elaboraremos con estos ingredientes que veis aquí. Vamos a aprovechar y saludo aquí a nuestra amiga Encarnación, que me la pidió en comentarios que le hiciera. Así que nada, Encarnación, espero que te guste y que la disfrutes, igual que todos lo disfrutaré. Sin entreteneros más, voy a dar paso a presentaros los ingredientes de la receta de nuestros pestiños. Vamos a empezar con la harina. Harina, 400 gramos de harina de trigo. Tenemos por aquí este vasito de aceite de oliva virgen, que será 125 gramos. La misma cantidad utilizaremos de agua, 125 gramos de agua, mililitros. Y también la utilizaremos de vino blanco, 125 mililitros de vino blanco. ¿Qué utilizaremos? La piel de medio limón y la piel de media naranja. Acordaros que solo vamos a utilizar la parte amarilla y naranja, nada de blanco, ¿vale? Una ramita de canela, 4 clavos, una cucharada de anís en grano, y para finalizar y enmelar nuestros pestiños utilizaremos miel con un poquito de agua, como ya os he explicado en vídeos anteriores, pero bueno, luego ya lo veremos más tranquilamente. Nada más, amigos y amigas, estos son los ingredientes que tenemos hoy para nuestra receta de los pestiños. Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra receta. Primer paso, agua en un cazo. Recordar 125 mililitros de agua, piel de limón, piel de naranja y ramita de canela. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a hacer una infusión y la vamos a dejar sobre 2-3 minutos hirviendo, ¿vale? Luego apagaremos y dejaremos enfriar. Bueno, pues ya tenemos nuestra infusión que se está enfriando, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, cogemos nuestros 125 gramos de aceite de oliva virgen, la ponemos a calentar, ahí, esperamos que se caliente un poco el aceite. ¿Y qué vamos a incorporar? Pues vamos a incorporar nuestra cucharadita de anís en grano y nuestros clavos. Estaremos unos segundos que se tuesten un poco para que suelten su sabor en el aceite, y luego vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho con nuestra infusión, dejar que se enfríe para poderlo luego utilizar en nuestra masa. Bueno, pues ya tenemos nuestra infusión, nuestro aceite con el ajo y el clavo a temperatura ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a colar y lo vamos a incorporar todo con nuestra harina. Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Ahí vamos incorporando nuestra harina a poco, pero nos faltaría, después de echar la infusión y el aceite, nuestros 125 mililitros de vino blanco. Y vamos incorporando la harina a poco. Vamos mezclando. Y ahora es el momento de echar una pizca de sal.
vamos incorporando nuestra harina. ¿Que veis que os se queda la masa un poquito blanda? Se le echa un poquito más de harina y no pasa nada. De todas maneras, ahora os diré cómo tiene que quedar la masa para que salgan unos pestiños exquisitos. Seguimos incorporando. Bueno, termino con la harina y ahora nos vemos. Bueno amigos, como podéis comprobar, después de 3 o 4 minutos amasando, podéis ver que ya no se pega nada. Vamos a hacer ahora el siguiente paso, que es sacarlo de nuestro bol y amasar un poco en nuestra tabla. Amasamos, como veis la masa no se pega nada. Amasamos un poquito. ¿Y qué vamos a hacer? Pues esta masa está preparada ya para ser utilizada, pero no antes de dejarla reposar durante 30 minutos. Así que hacemos una bola. Ahí. Cogemos nuestro bol. La metemos, buscamos un paño. Tapamos. Y os veo en un ratito. Pues ya han pasado media hora desde que dejamos nuestra masa a reposar. Como veis, la masa está muy elástica y no se pega nada. Vamos a sacar la masa, que está lista ya para hacer nuestros pestiños, y la vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque como veis ahora, lo primero que vamos a hacer es una bola y con la ayuda de un rodillo la vamos a estirar hasta obtener un grueso de aproximado de 3 milímetros por ahí. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a hacer unos cuadraditos de unos 7 u 8 centímetros, donde luego solaparemos y tendremos nuestra forma de los pestiños. Paciencia con la masa, porque comprobar que es una masa muy elástica. Así que mano con el rodillo y ahora os digo cómo queda. Tirada nuestra masa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a cortarla. El tamaño aproximadamente que le vamos a dar va a ser de unos 7 u 8 centímetros. Esto vendría a ser esto. Se hace a ojo. Ahí. Y yo lo estoy cortando con un cortapizza, pero podéis cortarlo con un cuchillo también. Si tenéis buena mano, lo hacéis así y ya está. Aproximadamente ahí, ahí y ahí. Ahí, ahí, ahí y por aquí. Estos cachitos de los lados los retiramos para seguir utilizándolos, por supuesto. Y ahora os explico cómo se hace la forma de nuestros pestiños. Bueno, pues una vez cortado el tamaño de nuestros pestiños, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues darle forma. He apartado aquí unos cuantos trozos para que veáis cómo se le da forma, y simplemente ¿qué? Tenéis que coger un vaso con un poquito de agua, mojaros la puntita del dedo, en el medio mojarlo, y desde la esquina nos vamos a llevar una esquina ahí, volvemos a mojar el dedo y nos llevamos la otra esquina aquí. Esto se hace para que no se abra. Esta va a ser la forma de nuestros pestiños. Lo voy a volver a repetir para que se vea bien. Moscamos el dedo en el medio, esquina, volvemos a mojar el dedo en el medio y la otra esquina. Solapamos y esta es la forma del pestiño. ¿Vale? Bueno, pues me dejáis un poquito que vaya haciendo yo todos los que tenemos por aquí, más la otra masa, y ahora ya os veo a la hora que lo vamos a meter en el aceite.
Bueno, amigos y amigas, después de un ratito liando nuestros pestiños y dándole forma, ya lo tenemos terminado. Nos ha salido unas 3 docenas. Último paso que vamos a realizar de nuestra receta de los pestiños va a ser freírlo. Y para darle ese toque de miel, lo enmelaremos. Así que nada, vamos con ello. Ya tenemos nuestro aceite preparado, abundante por supuesto de aceite de girasol, y vamos a freír nuestros pestiños. Lo vamos a ir echando poquito a poco. ¿Para qué? Para que se vayan friendo uniforme y que no se peguen unos con otros. Yo echaré sobre unos 4 o 5. Hay que irle dando la vuelta de vez en cuando. Como veis, la masa enseguida dobla su volumen. Tendremos preparado al lado un plato con un papel absorbente. Con la ayuda de unas pinzas podemos ir dándole a los que no giran bien porque hace burbujas, podemos ir dando la vuelta. Ahí. Ahí. Así iremos friendo nuestros pestiños. Y vamos a ir sacando cuando lo veamos ya doradito. A nuestro plato, con un papel absorbente. Bueno, le dejáis un poquito que termine de freírlos todos y luego ya pasamos a rematarlos con la miel. Bueno amigos, ya estamos terminando de freír nuestros pestiños. Como podéis ver, tiene un color doradito y preparado ya para enmelarlo. Vamos a terminar estos 4 que nos quedan por aquí. Hay que irle dando la vuelta continuamente, ¿vale? Para que se nos fría bien por todos lados. Vamos a ir sacando lo último. Ahí está. Y nada, enmelarlo pues como hemos hecho otras veces con las flores o con los gañotes. Ahora os doy y os explico cómo es el último paso de toda la receta, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, nuestro último paso va a ser enmelar nuestros pestiños. Como podéis ver, ya está humeando, hemos echado nuestra miel, unas 8 cucharadas por ahí de miel, y le hemos añadido un buen chorro de agua, aproximadamente unas 3 cucharadas. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar caña a esto para que empiece a subir la miel. Una vez que suba la miel, ¿qué hacemos? Metemos nuestro pestiño en esa espuma y la sacamos a nuestra bandeja. Y así vamos a enmelar nuestros pestiños. Vamos a esperar un poquito. Como podéis ver, les vamos a dar caña. Ya va subiendo. Cogemos el pestiño. ¿Veis? Cuando la tengamos así, metemos nuestro pestiño. Lo sacamos y a la bandejita. Nuevamente, pestiño a la bandeja. Fijaros qué rápido y qué fácil. Eso sí, tiene que subir la espuma para que se impregne bien de miel. ¿Veis? Está casi al borde. Metemos nuestro pestiño y ahí es donde coge la miel. Ahí. Esperamos un poquito, ¿veis? Sí. Bueno, os dejo ya, que voy a terminar de enmelarlos todos. Y ahora ya os presento el plato de hoy, que no es otro que nuestros pestiños de miel. Espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado.
Bueno, ya tenemos el último. Apagamos el fuego. Escurrimos. ¿Y dónde lo llevamos? Pues a nuestra pedazo de bandeja de pestiño que nos ha salido, como podéis comprobar, con una pintaza y un olor impresionante. Pues nada, amigos y amigas, espero que os haya gustado, que por supuesto os animéis a hacerla. Encarnación, ya me contarás, que yo sé que estabas deseando para hacerla, y que nada, que todas mis recetas, como siempre os digo, que aquí en Cocina con Óscar, y seguiremos haciendo pues lo que vayamos pudiendo. Un saludo y un abrazo para todos. ¡Hasta la próxima!